Bien, entonces empezamos a ver el último tema de endocrinología. Está por demás decir la importancia que tiene el tema, ¿no? Debe ser el tema más importante de endocrinología, por eso lo he puesto al final. Ya todo el mundo conoce, tiene algún familiar diabético seguramente, ¿no? Es una patología frecuente. Y es una de las patologías que además se va incrementando, ¿no? En vez de ir reduciéndose, lo que normalmente ocurre con las enfermedades, con la historia de las enfermedades, se van controlando, van disminuyendo de prevalencia. Por el contrario, la diabetes va aumentando, ¿no? ¿Por qué será? La alimentación de la población difiere mucho y el estilo de vida. El estilo de vida, ¿no? Tiene que ver, eso está relacionado con la alimentación, la actividad física, el estrés, el sedentarismo, todo aquello, ¿no? Cada vez es más problemático. Entonces, por esa razón, los casos de diabetes están incrementándose, ¿no? Entonces, es un tema importante. En la emergencia, la mayoría de los pacientes son complicaciones de la diabetes, ¿no? Ustedes, pollitos, han pasado por allá. Varios pacientes enfermos renales crónicos, varios pacientes con pie diabético, varios pacientes con pie amputado, ¿no? Todos son consecuencia de las complicaciones de la diabetes. Pero además hay accidentes cerebrovasculares también que están relacionados con la diabetes. Hipertensión arterial, otras patologías, infartos también, todos relacionados con la diabetes, ¿no? Los mismos pacientes con tuberculosis. Gran parte de ellos son diabéticos. Hay una relación, una asociación entre diabetes y tuberculosis. Importante. Entonces, si vemos en la emergencia que hayan 40, 50 pacientes, 30 o 40 deben estar relacionados con la diabetes, ¿no? Tranquilamente. Entonces, la importancia, ¿no? Van a ver todos los días pacientes diabéticos en el ejercicio de su profesión, con seguridad. Entonces, ¿cómo definiríamos a la diabetes? A ver, ¿cómo podríamos definir a la diabetes? Una enfermedad metabólica. ¿Qué más? Tiene que ver con el metabolismo, ¿no? Pero no es una enfermedad solamente, ¿no? Un grupo de trastornos metabólicos como tal que se caracteriza por la hiperglucemia. Un grupo, ¿no? Comprende, vean, la diabetes mellitus comprende un grupo de trastornos metabólicos, no es una enfermedad, es un grupo de trastornos metabólicos, son varios trastornos, ¿no? Metabólicos que se manifiestan o comparten o tienen como manifestación principal la hiperglicemia. ¿No? Todo este grupo de trastornos metabólicos tienen en común o comparten el fenotipo de la hiperglicemia, dicen, ¿no? Entonces todos tienen como manifestación la hiperglicemia, es la manifestación principal, ¿no? Entonces hay varios tipos de diabetes. Ya, hay varios tipos de diabetes que vamos a clasificar en un momento, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay una compleja interacción entre factores genéticos, hay factores genéticos que tienen que ver con la aparición de la diabetes, hay factores ambientales y hemos dicho el estilo de vida, ¿no? Una interacción entre estos tres componentes nos va a dar este grupo de trastornos que vamos a ver ahora, que son varios, ¿no? Por esto mismo. ¿Por qué se presenta de manera preliminar?
la hiperglicemia, que es la manifestación principal, ¿no es cierto? ¿Por qué se produce la hiperglicemia? Igual hay una conjunción de varios factores o mecanismos, ¿no? Uno de ellos es el descenso o la disminución en la secreción de insulina por parte del páncreas, ¿no es cierto? Entonces hay disminución en la secreción de insulina. Otro mecanismo, decremento en el consumo de glucosa. El organismo consume o utiliza menor cantidad de glucosa por diferentes mecanismos. Entonces la glucosa no es utilizada en su totalidad y queda circulando en la sangre, ¿no es cierto? Eso da como resultado hiperglicemia, ¿no? Disminución en el consumo de glucosa por parte de los tejidos, de las células del organismo, ¿no? Menor utilización de la glucosa, para que se entienda mejor, ¿no? Menor utilización de la glucosa por parte del organismo. Y el otro mecanismo es el incremento en la producción de la glucosa. ¿Ya? Entonces la glucosa plasmática viene de dos fuentes, ¿no es cierto? La glucosa exógena, la que nosotros ingerimos en los alimentos, y la glucosa endógena, que es la que el organismo produce. ¿Dónde se produce la glucosa? En el hígado, ¿no es cierto? Normalmente se almacena como glucógeno la glucosa, ¿no? ¿Dónde? En el hígado, en los músculos. Cuando es requerida mayor cantidad de glucosa, el organismo sintetiza o produce mayor cantidad de glucosa, ¿no? Entonces, en estos casos, de manera incontrolada, ¿no? El hígado produce mayor cantidad de glucosa. Entonces, todos estos mecanismos, ¿verdad?, contribuyen a elevar los niveles de glicemia, ¿no? Entonces, en los diferentes tipos de diabetes predomina uno u otro mecanismo, pero en general intervienen los tres mecanismos, ¿no? Bien. ¿Qué produce la hiperglicemia? La hiperglicemia es el factor determinante para la aparición de los síntomas de la diabetes y de las complicaciones de la diabetes, ¿no? Y se afectan todos, prácticamente todos los órganos de la economía, ¿no? Entonces, el trastorno metabólico de la diabetes provoca alteraciones fisiopatológicas secundarias en muchos sistemas orgánicos. Es un trastorno sistémico que afecta a varios órganos, ¿cierto? De ahí que vamos a tener las neuropatías, las arteriopatías diabéticas, que va a dar como resultado complicaciones crónicas, ¿no? Como la insuficiencia renal, los accidentes cerebrovasculares, los infartos, etc., ¿no? Porque se afectan todos los órganos, o algunos que son órganos blancos más susceptibles, ¿no? Como el riñón, el corazón y el cerebro principalmente. Pero es la hiperglicemia la que produce estos trastornos, ¿no? Mediante diferentes mecanismos que van a determinar esa alteración a lo largo del tiempo. Estadísticamente, vean datos de Estados Unidos, ¿no? Porque el libro está allá. La diabetes mellitus es la primera causa de nefropatía terminal en Estados Unidos. En nuestro medio también. La diabetes es la primera causa de insuficiencia renal crónica. La mayoría, si no todos los pacientes renales crónicos que están en el hospital son secundarios a diabetes. Hay algunos otros, ¿no es cierto?, por hipertensión arterial, problemas congénitos, etc., pero en mínima proporción, ¿no? La mayoría son por diabetes. Entonces, la primera causa de nefropatía terminal. La diabetes es la primera causa de amputaciones no traumáticas de las extremidades inferiores. Entonces, ven ustedes, hay varios pacientes amputados en el hospital, de una pierna, de dos piernas, ¿no? Y son secundarios a diabetes, la mayoría. Es la primera causa de amputaciones no traumáticas también. En nuestro medio lo mismo. Y también la diabetes mellitus es la primera causa de ceguera en los adultos. En
¿no? Por la retinopatía diabética, que lleva a la ceguera después de años, ¿no es cierto? Entonces, en Estados Unidos es la primera causa de ceguera en adultos. En nuestro medio no debe ser así, pero debe estar entre las primeras, ¿no? Causas de ceguera en los adultos también. Bien, entonces vean ustedes, son problemas de salud pública importantes estos, ¿no? Porque cualquiera de estas tres complicaciones repercuten mucho en la calidad de vida del enfermo, ¿no? Y no solo del enfermo, sino de la familia y finalmente del sistema de salud también, porque ¿cuántos pacientes renales crónicos hay que están dializando? ¿Cuánto cuesta una diálisis? ¿Cierto? Es altísimo. Todas estas, ¿no? Repercuten tanto en el entorno familiar, social, como en el sistema de salud también. Demandan muchos recursos al sistema de salud, ¿no es cierto? Entonces, esa es la importancia de la diabetes. La diabetes mellitus es y será una de las primeras causas de morbilidad y mortalidad en el futuro próximo. Pero de disminuir va incrementando, como lo decía, se va incrementando. Y está difícil de controlar. Entonces, entremos a la clasificación. Antiguamente habían otro tipo de clasificación, ¿no es cierto? Antiguamente se clasificaba de acuerdo a criterios como la edad de inicio o el tipo de tratamiento. Se clasificaba como diabetes juvenil o diabetes del adulto, ¿no es cierto? Ya esa clasificación no se utiliza, ¿no es cierto?, en base a la edad. Ya no hay diabetes juvenil y la diabetes del adulto. Otra clasificación era la diabetes insulino dependiente o diabetes no insulino dependiente, de acuerdo al tratamiento, ¿no es cierto? Muchos pacientes que son no insulino dependientes, con el tiempo se van a hacer insulino dependientes. Entonces ahí la clasificación no era coherente, ¿no es cierto? Lo mismo, en la edad hay diabetes juvenil, diabetes del adulto, pero hay diabetes del adulto que se inicia en etapas tempranas de la vida. Entonces no encajaban en eso, ¿no? Dentro de la clasificación, si era solamente por edad. Entonces, estos criterios ya no se utilizan, ¿no? Actualmente la clasificación se basa en el proceso patogénico que determina y que lleva a la hiperglicemia, ¿ya? Entonces, tenemos dos grupos de diabetes, dos tipos de diabetes. Diabetes de tipo 1 y diabetes de tipo 2. La diabetes de tipo 1, gran parte, aquí están gran parte de los pacientes que antes eran diabéticos juveniles o diabéticos infantiles, ¿ya? O los que antes se conocían como insulino dependientes. Entran, la mayor parte están en la diabetes de tipo 1. En la diabetes de tipo 2 están los pacientes que antiguamente eran diabetes del adulto o no insulino dependientes. ¿Ya? Bien. La tipo 1 a su vez se subdivide en dos. Tipo 1A y 1B. La diabetes de tipo 1A es autoinmune. ¿Ya? Entonces, estos pacientes tienen anticuerpos contra las células pancreáticas. ¿Ya? ¿Cuáles son las células que producen la insulina? Las células beta, ¿no? Entonces, hay anticuerpos contra las células beta. Y esa es la causa, el proceso patogénico que produce la aparición de hiperglicemia, ¿no es cierto? La producción de autoanticuerpos contra las células pancreáticas, que van destruyendo progresivamente las células beta hasta hacerlas desaparecer y el paciente queda sin insulina por esta razón, ¿no es cierto? Entonces, tipo 1A o autoinmune. Y la diabetes de tipo 1B o idiopática se produce exactamente el mismo mecanismo que en la 1A. Hay destrucción de las células beta
proceso que va destruyendo progresivamente, lo mismo que en la tipo A, pero aquí no hay presencia de autoanticuerpos. Entonces no se sabe cuál es la razón de la destrucción de las células, por eso es idiopático. El mecanismo es el mismo, ocurre lo mismo, pero aquí hay anticuerpos y aquí no hay anticuerpos. Esa es la diferencia. Con fines diagnósticos y terapéuticos no es importante determinar si es 1A o si es 1B, porque al final la sintomatología es la misma, el proceso es el mismo y llegan al mismo tratamiento. ¿Ya? Pero por el mecanismo etiopatogénico tenemos esta diferencia. Luego tenemos la diabetes mellitus tipo 2. ¿Ya? Esta es la que antes era del adulto o la no insulino dependiente, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué mecanismos patogénicos? Hay resistencia a la insulina. Hay grados variables de resistencia a la insulina. Puede haber insulina en cantidades normales o a veces incluso hay insulina en cantidades más altas de lo normal. Pero los tejidos no responden a la acción de la insulina. Hay alteraciones en el receptor de insulina. Entonces, el mecanismo es resistencia a la insulina. Aquí obviamente hay disminución en la secreción de insulina, ¿no es cierto? No se secreta absolutamente nada de insulina. Con el tiempo va disminuyendo y al final desaparece la secreción de insulina. Aquí hay insulina, pero hay grados variables de resistencia a la misma. Hay trastornos en la secreción de insulina también, va disminuyendo también con el tiempo la secreción de insulina. En una primera instancia puede ir aumentando, ¿no?, para compensar la resistencia a su acción, pero llega un momento en que el páncreas ya no puede seguir incrementando indefinidamente la secreción de insulina y va a empezar a disminuir la secreción. Y además hay incremento en la producción de glucosa por el hígado. ¿Ya? Entonces los tres mecanismos que mencionaba, ¿no es cierto?, se presentan en la diabetes de tipo 2. Vean, la diabetes tipo 2 es precedida por un periodo de homeostasis anormal de la glucosa. No se hace diabético de la noche a la mañana, se va descompensando, va disminuyendo la cantidad de insulina, va aumentando la resistencia a la insulina, ¿no es cierto? ¿Y qué ocurre? Va incrementándose la glicemia progresivamente. Ese periodo previo se denomina trastorno de la glucosa en ayunas o trastorno de la tolerancia a la glucosa o la prediabetes, ¿cierto? La prediabetes. Entonces la diabetes mellitus tipo 2 es precedida por este periodo donde se va incrementando la insulina o la glucosa, que se conoce como prediabetes, o trastorno de glucosa en ayunas, o trastorno de la tolerancia a la glucosa. Son expresiones, ¿ya? Se había retirado por algún tiempo el término de prediabetes, ¿no? Se lo ha vuelto a introducir. Se decía que no se debía utilizar el término de prediabetes, pero ya últimamente se ha vuelto a introducir el término de prediabetes, o sea, es adecuado decir prediabetes actualmente otra vez. Es así la medicina, pero va cambiando. Bien, esas son las dos formas más frecuentes de diabetes, ¿cierto? Mellitus tipo 2, de diabetes mellitus. Pero hay otros tipos de diabetes, ya no son las únicas. Entonces hay otras causas de diabetes que tienen que ver con defectos genéticos en la secreción de la insulina, o defectos genéticos en los receptores de insulina, ¿ya?, ¿no?, en la secreción o en la acción de la insulina. Hay otros que cursan por trastornos metabólicos, por ejemplo,
En cuanto a trastornos genéticos, tenemos la famosa diabetes de tipo MODI, ¿no es cierto? MODI, por sus siglas en inglés. La diabetes de tipo adulto de comienzo en la juventud. Diabetes de tipo adulto de comienzo en la juventud. O MODI. Aquí hay trastornos genéticos que actúan en diferentes genes de la producción de insulina. Y de ahí tenemos MODI 1, MODI 2, MODI 3, hasta MODI 6 o 7 que tienen, ¿no? Formas de MODI por la afectación de un gen determinado. ¿Ya? Que son cosas pequeñas pero que le dan alguna característica diferente, ¿no? Entonces tenemos la diabetes MODI. ¿Ya? Vean cómo es una diabetes del adulto de comienzo en la juventud, es comienzo precoz de la hiperglicemia, ¿no? Empiezan temprano, con niños o jovencitos. Y podría parecer una diabetes de tipo 1, ¿no? Pero no es una diabetes de tipo 1, es un tipo MODI. También hay mutación del receptor de insulina, hemos dicho, ¿no? Por lo tanto hay resistencia a la insulina. Otra forma de diabetes, una enfermedad exógena del páncreas, por ejemplo, una pancreatitis aguda o una pancreatitis crónica, ¿no? Que no solamente se afecta el páncreas exógeno, sino también se destruye el páncreas endógeno. Entonces, el paciente va a quedar, ¿no es cierto?, con deficiencia en la secreción de insulina. Entonces, vemos la destrucción de más del 80% de los islotes del Langerhans va a dar deficiencia de la insulina que se exprese en hiperglicemia. Entonces, es una forma de diabetes mellitus que se da en las pancreatitis agudas frecuentemente y en las crónicas también, u otras enfermedades del páncreas, ¿no? Otras formas serían las hormonas antagonizantes o antagónicas de la insulina. ¿Cuáles son las hormonas antagonizantes de la insulina? Glucagón, cortisol. Ya, pero aquí está mal, ¿no? Antagónicas, dice. Son más bien las hormonas hiperglicemiantes, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las hormonas hiperglicemiantes? Aparte, Cortisol, claro. glucagón, adrenalina, Cortisol, Hormona del crecimiento. y hormona de crecimiento. Sí. hormona del crecimiento, la adrenalina, noradrenalina, también las que hemos visto recién, ¿no es cierto? Entonces, un incremento en estas hormonas, ¿qué nos va a dar? Hiperglicemia, ¿no es cierto? Son hormonas hiperglicemiantes. Entonces, principalmente hemos dicho el síndrome de Cushing, ¿no es cierto? El cortisol es hiperglicemiante, entonces incrementa la glicemia. Muchos de ellos pueden desarrollar francamente una diabetes, ¿no? Por lo mismo que la acromegalia por la enfermedad de la hormona del crecimiento. Y las catecolaminas lo mismo, ¿no es cierto? Un feocromocitoma cursa con hiperglicemia y puede tranquilamente dar síntomas de diabetes, ¿no? Por la hiperglicemia. Entonces, otras enfermedades metabólicas, ¿no? Endógenas, que cursen con hiperglicemia. Infecciones virales principalmente, virus de las bacterias, la parotiditis, ¿no es cierto? Puede afectar también al páncreas, otros virus también pueden afectar al páncreas. Luego, un punto aparte importante es la diabetes gravídica. Un porcentaje, vean, alrededor del 7% de embarazadas va a desarrollar hiperglicemia durante la gestación, que se resuelve, se revierte después del parto, habitualmente. Entonces es una diabetes gravídica, ¿no? Aunque un porcentaje de estas pacientes va a quedar diabética de por vida, ¿no? No va a revertirse. Bien, antes de ver esto, esta es la misma clasificación, vean ustedes, ¿no? Diabetes de tipo 1, autoinmunitaria, la idiopática. Tipo 2, las otras formas de diabetes, ¿no?
defectos genéticos, ahí están los tipo Mori, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Otras formas de diabetes por defectos genéticos. Estos son defectos genéticos en la secreción de insulina, en la síntesis de insulina. Y estos son defectos genéticos en la acción de la insulina. ¿Ya? Entonces aquí hay resistencia a la insulina, no hay trastornos en los receptores de insulina. ¿No? Otras cosas. Las enfermedades del páncreas que hemos mencionado, exócrino, pancreatitis, etc. Las endocrinopatías, algunos fármacos que pueden inducir hiperglicemia. Los glucocorticoides obviamente están en primer lugar, ¿no? Infecciones virales, ¿no? Rubiola, etcétera. Otras formas menos frecuentes, otros síndromes que cursan con diabetes y la enfermedad, la diabetes gestacional, ¿no? Este cuadro nos explica cómo va cambiando o evolucionando el espectro de la homeostasis de la glucosa, ¿no? Durante el transcurso de los años en los diferentes tipos de diabetes. El tiempo en años, ¿no? De evolución. Aquí los tipos de diabetes, la diabetes tipo 1, diabetes de tipo 2, otros tipos específicos de diabetes, por ejemplo las secundarias a las endocrinopatías, ¿no es cierto? Y la diabetes gestacional. La glucosa plasmática en ayunas. La glucosa plasmática a las 2 horas de una sobrecarga de glucosa y la hemoglobina glucosilada, los valores normales. La glucosa plasmática en ayunas normalmente es entre 70 y 100, lo normal, ¿no es cierto? Una sobrecarga de glucosa a las 2 horas debe ser menos de 140 miligramos por ciento normalmente. Y la hemoglobina glucosilada debe ser menor de 5.6%. Esos son valores normales. Entonces son parámetros que se tomen en cuenta para el diagnóstico de la diabetes, ¿no? La prediabetes es la intolerancia de la glucosa en ayunas, cuando la glicemia está entre 100 y 125 miligramos por ciento, ¿no es cierto? Eso es prediabetes. Bien, son los valores normales, ¿no? Tolerancia normal a la glucosa, y estos son los parámetros. Un paciente diabético se va a hacer de estar normal, se va a hacer diabético, ¿no es cierto? En el transcurso del tiempo, en el transcurso de los años. ¿Qué sucede en la diabetes de tipo 1? Vean, el paciente va a tener una intolerancia a la glucosa en ayunas o una prediabetes, ¿no? Va a pasar de un estado de normalidad a una prediabetes, ¿no? Decimos la glucosa entre 100 y 125 miligramos por ciento. O su equivalente entre 140 y 199 miligramos por decilitro después de 2 horas de una sobrecarga de glucosa. O su equivalente, la hemoglobina glucosilada entre 5.7 y 6.4%. ¿No? Lo mismo ocurre con la diabetes del tipo 2, ¿no es cierto? Se va a hacer prediabético primero para hacerse diabético después. Todos se van a hacer diabéticos, ¿no es cierto? Todos se van a hacer diabéticos. Y se declara la diabetes cuando la glicemia en ayunas es de mayor de 126 miligramos por ciento. O la sobrecarga oral de glucosa es mayor a 200 miligramos por ciento. O la glucosa al azar, ¿no? 200 miligramos o más con síntomas de diabetes.
o si la hemoglobina glicosilada es mayor a 6.5%. Estos son los parámetros para la diabetes. Entonces los pacientes se hacen diabéticos, ¿no es cierto? En una primera instancia, ya los pacientes no necesitan insulina. ¿Ya? A medida que avanza su trastorno, muchos pacientes van a llegar a necesitar insulina. Todos pueden llegar a necesitar insulina en algún momento. Se descompensan, están cursando una infección, etcétera, etcétera. Pueden llegar a necesitar insulina, ¿no? De todos ellos, vean, la diabetes de tipo 1 sí va a necesitar insulina para sobrevivir, porque sin insulina estos pacientes se mueren, van a necesitar aplicarse insulina durante toda su vida. Por eso es insulino dependiente, ¿no es cierto? Entonces necesita insulina para la supervivencia. En cambio, estos otros pacientes no, porque tienen una secreción mínima, aunque sea de insulina, que les permite regular la glicemia hasta cierto punto. Entonces, estos pacientes pueden llegar a necesitar insulina en algún momento, pero puede compensarse, puede curarse algún problema intercurrente, etcétera, y los pacientes revertir su intolerancia a la glucosa. En los diabetes de tipo 2, de necesitar insulina en algún momento, puede no necesitar o incluso puede revertir su proceso hasta hacerse normal y no necesitar ninguna acción terapéutica. ¿Ya? Por ejemplo, paciente diabético obeso, ¿no es cierto?, que se descompensa, tiene una infección, se interna por un problema grave, se lo trata con insulina, se lo compensa, deja de utilizar insulina, está con antidiabéticos orales, y si baja de peso, hace actividad física, controla su hipertensión arterial, etcétera, etcétera, puede solamente con dieta controlar su glicemia, ¿no? Y llegar a valores normales sin necesidad de insulina o hasta sin necesidad de antidiabéticos orales. Entonces, vean, su evolución puede ser hacia adelante o retroceder hacia atrás, ¿no? Eso nos está mostrando en los pacientes tipo 2. Lo mismo sucede en las formas de diabetes específicas. Un paciente con Cushing, por ejemplo, ¿no es cierto? Un paciente con Cushing que hace una sepsis, es internado, intubado, etcétera, va a necesitar insulina. Una vez que se lo compensa, va a dejar de necesitar insulina. Y una vez que se cura al paciente, no va a necesitar, y si además se controla su Cushing, ¿no?, controla el cortisol, todo aquello, el paciente va a volver a la normalidad y no va a necesitar ningún tratamiento para la diabetes. La diabetes gestacional, lo mismo, ¿no? La diabetes gestacional, igual, puede ir hacia... Durante la gestación, durante el embarazo, va a necesitar insulina. La embarazada no puede tomar antidiabéticos orales, sí o sí tiene que usar insulina. Entonces va a necesitar insulina. Una vez que desembarace, puede volver a la normalidad, ¿no es cierto? No va a necesitar insulina. Se va a mantener en parámetros normales. Y en este entonces la evolución de la glucosa o de la hiperglicemia en los diferentes tipos de diabetes, ¿ya? Algunos datos epidemiológicos. Vean, ha habido un incremento en la prevalencia mundial de la diabetes en los últimos 20 años. Ha incrementado de manera importante. Por eso que decíamos, ¿no es cierto?, los estilos de vida, que tiene que ver con la alimentación, el sedentarismo, el estrés. Claro, ahora la gente vive más años también, ¿no es cierto?, llega hasta más 70, 80 o más años. Antes la esperanza de vida era pues hasta los 50, 60. ¿no? Ahora, mientras mayor el paciente, más tendencia a la diabetes, ¿no? Pues va a tener más enfermedades y todo.
No, todo ello tiene que ver con este incremento. En Estados Unidos, vean, en 2010 la prevalencia era de 0.2% en menores de 20 años y 11.3% en mayores de esa edad. En nuestro medio no hay cifras, no hay datos actualizados ni específicos, pero algunas referencias indican que es de más de 20 hasta 25% la prevalencia de diabetes en nuestro medio, mayor al 20%, mucho más que en estos países del primer mundo, ¿no? En los mayores de 60 años, vean, es mayor, 26.9%. Se incrementa, ¿no? Casi se triplica. La diabetes es semejante en varones y en mujeres hasta los 60 años de edad. A partir de los 60 años de edad es más frecuente en los varones. Bien, para el diagnóstico de la diabetes, obviamente, ustedes saben, los síntomas de la diabetes son una cosa, ¿no es cierto? Ahí están la polilitia, la poliuria, la polifagia, la pérdida de peso, que son los síntomas principales, las pesas, ¿no es cierto? Entonces, esos son los síntomas principales. Obviamente, un paciente que tiene esa sintomatología, vamos a sospechar de diabetes, ¿no? Vamos a hacer sus estudios, sus exámenes correspondientes, una glicemia en ayunas, obviamente. Con eso vamos a hacer el diagnóstico. ¿Qué criterios se utilizan para el diagnóstico? La OMS. Entonces, vean, el espectro de la glucosa plasmática en ayunas. Para el diagnóstico de diabetes, la glucosa plasmática en ayunas es uno de los criterios. ¿Ya? Otro de los criterios, la sobrecarga de la glucosa plasmática, la sobrecarga oral de la glucosa, ¿no? Una glicemia 2 horas después de una sobrecarga oral de glucosa. Ese es otro criterio que se puede utilizar en algunos casos, ¿no? Después de hacer la glucosa plasmática en ayunas, una sola no nos sirve, también hay que repetir 2 o 3 glicemias plasmáticas en ayunas, ¿cierto? Para ver que esté correcto. Si hay alguna duda con eso, entonces puede hacer una sobrecarga oral de la glucosa, ¿cierto? 75 gramos de glucosa y a las 2 horas se controla la glicemia. Tendría que estar por debajo de 140 normalmente. Entre 140 y 199 decimos prediabetes, más de 200 diabetes. Bien. Como los doctores que tienen a lo que yo eran 139 prediabetes y de ahí para allá de diabetes. ¿Cómo? Los valores que dijo. No, eso es en la glucosa plasmática en ayunas. La glucosa plasmática en ayunas normales de 70 a 100, ¿cierto? Y de 100 a 125 es prediabetes. De 126 para arriba es diabetes. En glucosa plasmática en ayunas. La sobrecarga oral a la glucosa es otro criterio, ¿cierto? Le da glucosa y a las 2 horas se controla. Normalmente debería estar hasta 140. Si está entre 140 y 199 es prediabetes. Y más de 200 es diabetes. Son términos equivalentes, ¿no es cierto?, con la glucosa plasmática en ayunas. Y tenemos también después la hemoglobina glucosilada, que es otro criterio. Vamos a ver ahí un cuadrito después. Bien, la diabetes, vean, se define como el nivel de glucosa al que ocurren las complicaciones específicas de la diabetes, más que como desviaciones a partir de una media basada en la población. Varía, ¿no es cierto? ¿Cuál es la manifestación de la diabetes? La hiperglicemia. ¿Cuál es la causa de los trastornos orgánicos, de las complicaciones de la diabetes? La hiperglicemia. Entonces la diabetes, dice, se define
como el nivel de glicemia al cual aparecen esas complicaciones propias de la diabetes, por ejemplo la retinopatía diabética. Aparece cuando la glicemia alcanza un nivel por encima de lo normal. Estandarizando es 126 miligramos, ¿cierto? Arriba de 126 miligramos decimos diabetes, porque a partir de esa edad ya hay trastornos orgánicos como la retinopatía diabética. Pero eso no es en todas las poblaciones, varía de una población a otra. Por ejemplo, dice la prevalencia de la retinopatía en los indios amerindios, los pimas, empieza a incrementarse con una glicemia plasmática que pasa de 116 miligramos. Entonces, para esta población, a partir de 116 debería ser la diabetes, ¿no? Porque vean, a este nivel ya empieza a dispararse la retinopatía diabética. Pero bueno, estandarizando, se ha acordado que sea 126, ¿no? Tomando una media, que dice que no debería ser así, ¿no es cierto? Porque hay variaciones entre las diferentes poblaciones. Entonces, para el diagnóstico, la tolerancia a la glucosa o la homeostasis de la glucosa, el metabolismo de la glucosa se clasifica en 3 categorías en base a la glicemia plasmática en ayunas. Normal, cuando es por menor de 100. Esto es lo que estamos viendo. Entre 100 y 125, prediabetes, ¿no? Y más arriba de 126, diabetes. La hemoglobina glicosilada normal es menor a 5.6%. Esta es la tolerancia oral a la sobrecarga de glucosa, ¿no es cierto? Que es equivalente a estos parámetros. Normal es menor a 140, 140 a 199 prediabetes y mayor a 200 diabetes. Entonces aquí está el cuadrito, criterios diagnósticos. Síntomas de diabetes más concentración de glucosa 200 o mayor al azar, ¿no? Es un criterio. Paciente con glucosa plasmática de 200 o más al azar en cualquier hora del día, pero que presente síntomas de diabetes, se clasifica como diabetes, ¿ya? Es un criterio. O la glucosa plasmática en ayunas, que ya hemos mencionado cuál debe ser, ¿no es cierto? O la hemoglobina glicosilada, mayor a 6.5%. O una sobrecarga oral a la glucosa en ayunas, que también ya hemos mencionado, ¿no es cierto? Entonces, estos son los criterios para el diagnóstico de la diabetes. Está en el libro, ¿no es cierto? Entonces, bien, en todo caso, la diabetes es una enfermedad muchas veces asintomática y principalmente que no produce síntomas como dolor, por ejemplo. La diabetes no duele. La diabetes no produce un malestar importante como para que el paciente se preocupe y acuda al médico. Muchas veces es asintomática o poco sintomática y el paciente no le da importancia. Y cuando ya va a la consulta, ya es un paciente que tiene arrastrando varios años de diabetes, incluso ya con complicaciones crónicas de la diabetes, ¿cierto? Entonces, se ha establecido que se debe hacer una detección sistemática de pacientes diabéticos, no esperar que tengan síntomas. ¿No? Porque cuando tienen síntomas es que ya están arrastrando la diabetes por algún tiempo. Entonces debe hacer una detección sistemática en la población por la importancia de la enfermedad, pues por todas esas cosas que hemos mencionado. Entonces se recomienda hacer una prueba de la glucosa plasmática en ayunas.
prácticamente, ¿no es cierto? A partir de cierta edad y de manera periódica, anualmente por lo menos, una glicemia plasmática en ayunas a partir de los 40 o 45 años, ¿no es cierto? Para detectar los diabéticos en sus estadios iniciales, y no cuando ya estén complicados. También la hemoglobina glucosilada también se puede utilizar, ¿cierto? ¿Por qué se hace esta detección sistemática? Porque el gran número de los pacientes son asintomáticos. O tiene poliuria y para él es normal. Levantarse 3 o 4 veces en la noche a orinar, para una persona puede ser normal o está acostumbrada, ¿no? Y viene arrastrando eso y resulta que es diabético, ¿no es cierto? Entonces, el gran número de individuos son asintomáticos. Puede existir diabetes mellitus de tipo 2 hasta un decenio antes del diagnóstico. Miren ustedes, hay pacientes que tienen 10 años ya de diabetes y que no han tenido síntomas, no los han diagnosticado nunca. Algunos individuos con diabetes de tipo 2 tienen una o más complicaciones específicas en el momento del diagnóstico. Entonces ya va con la retinopatía diabética o ya está con su riñón afectado, o ya se descubre que es diabético o está con un pie diabética, ¿no? Así llegan los países de nuestro medio, sobre todo, ¿no? Ya llegan complicados sin saber que eran diabéticos. Entonces, el tratamiento puede alterar favorablemente la evolución de la enfermedad si se detecta a tiempo en los estadios iniciales, controlando las glicemias, que es lo más importante, controlar la glicemia, ¿no es cierto? Entonces puede no aparecer o demorar la aparición de las complicaciones. Entonces es importante iniciar un tratamiento de manera precoz para evitar o retrasar las complicaciones de la diabetes. ¿Ya? Entonces, por eso es importante la detección sistemática. Entonces, la Asociación Americana de Diabetes recomienda investigar a mayor de 45 años de edad cada 3 años. O antes de los 45 años, si hay factores de riesgo, ¿no? Si es un paciente obeso, o si es un paciente que tiene su papá, su mamá diabéticos. Entonces, si hay factores de riesgo, antes pues hay que empezar a controlarse, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos factores de riesgo que hay que tomar en cuenta? Antecedentes familiares de diabetes, padres o hermanos con diabetes. Ese no tiene que esperar a cumplir 45 años, ¿no es cierto? Desde los 30, si es posible que empiece a hacerse su glicemia periódica. Si tiene obesidad, el sedentarismo es otro factor de riesgo. Raza o etnicidad, vean, estadounidenses de raza negra son los más propensos, los libros de Harrison, ¿no? Hispanoestadounidenses después, luego los americanos nativos, los asiáticos y los isleños del Pacífico, ¿no? En ese orden de creciente de frecuencia. Trastornos en la glucosa plasmática en ayunas, o en hemoglobina glicosilada en algún laboratorio que haya estado alterado anteriormente, ¿no? Que haya tenido alguna anormalidad, ese también tiene que controlarse. Si en alguna ocasión le ha salido una glucosa elevada, por ejemplo, entonces tiene que tener más cuidado y controlarse, ¿no? Antecedentes de diabetes mellitus gestacional. La mujer con que tiene diabetes mellitus gestacional tiene que hacerse después de su parto periódicamente controles, porque muchas algunas van a desarrollar diabetes, ¿no? Niños macrosómicos o pacientes que han tenido niños grandes que pesan más de 4 kilogramos, ¿no? Entonces, habitualmente las madres son diabéticas, ¿no? Por eso es la macrosomía. Entonces tienen que controlarse. Pacientes con hipertensión arterial igual es un factor de riesgo, el síndrome metabólico, ¿cierto?
Dislipidemias, trastornos de las grasas, del colesterol, etcétera, de los triglicéridos también, síndrome metabólico, ¿no? El síndrome del ovario poliquístico o acantosis nigricans en los pacientes también son factores de riesgo. Antecedentes de enfermedad cardiovascular, infarto, un accidente cerebrovascular, ¿no? Son factores de riesgo. ¿Ya? Entonces, tienen que controlarse los pacientes. Bien. Yo creo que quedamos aquí, ¿no? Ya empezamos a ver en la siguiente clase entonces específicamente el cuadro de diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y luego la complicación